Yo puedo, dice el eslogan que se encuentra junto a la foto en primer plano del senador Jorge Gandini, en afiches que pueden encontrarse en la vía pública. El líder del sector Por la Patria se ha lanzado como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. En una interna en la que Álvaro Delgado aparece consolidado como favorito, Gandini se presenta no solo como la opción wilsonista, sino también como el retador. Ayer, Gandini dio a conocer al equipo técnico que trabaja con él en el desarrollo de sus líneas programáticas, y el acto tuvo una sorpresa: la presencia en el escenario realizando una exposición de Ignacio Munjo, economista y director ejecutivo de Ceres. ¿Qué propone Gandini para diferenciarse de sus correligionarios en la competencia? ¿Con qué equipo va a trabajar? ¿Qué chances reales le ve a esa postulación en el panorama actual, a la luz de las encuestas? Yo puedo, dice Gandini. ¿Qué es lo que puede? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Senador Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, buenos días, ¿cómo están? Un gusto. ¿Con el mate? Sí, señor. ¿Bien despierto? Sí. Ayer tuve doblete porque después de terminar todo esto recordé a todos los asistentes, que eran muchos, que era además el cumpleaños de mi señora. Así que entre los asistentes estaban también mis hijas, sus parejas, mis nietos, y nos fuimos todos a cenar después como debe ser. Así que terminó. En el lanzamiento era meses atrás era el aniversario también, ¿no? Siempre coincide. Sí, lo dije ayer, sí, siempre coincide. ¿Cuántas horas por día duerme un precandidato en campaña? Y 6, cuando llegás a dormir 8, festejás por algo, alguna casualidad te dio para 8. Yo estoy deseando que llegue semana de turismo, aunque ya tengo una gira larga también, una agenda larga, ni un solo día está libre, pero bueno, más en mi caso, yo tengo que poner mucho más transpiración que otros, porque el equipo es más chico, hay que desdoblarse más, hay que hacer más cosas. Hay que estar presente, pero al mismo hay que pensar, hay que elaborar, hay que juntar el dinero. No se puede estar solamente todo el día trabajando para gastarlo, hay que generarlo, hay que hacer medios. Estoy un poco, además, solo en el equipo de gente conocida, digamos. Bueno, ayer no nos pudo acompañar la FLUF, que estaba en alerta roja en su departamento, con mucho techo volado. No nos pudo acompañar Elisa Facio, que justo le coincidió con una misión en Alemania, pero no somos tantos, y bueno, me obliga también a desdoblarme en eso. Bueno, capaz que entonces lo que acaba de decir es el enganche ideal para la pregunta que viene. Yo ponía el foco en la introducción en ese eslogan que usted eligió para el arranque de la campaña, ¿no? ¿Qué es eso de yo puedo? Y es un grito de voluntad, es el desafío de decir, por fuera de los pronósticos en la vida, siempre hay que meterle voluntad y convicción para salir adelante con lo que uno cree. Si yo hago los cálculos no me dan. La previa es arreglar, acomodar el cuerpo, porque las mayorías partidarias vuelcan hacia otro lado. El presidente... Perdón, ¿qué quiere decir eso? ¿La previa es arreglar? Claro, en la previa de tomar esta decisión, sí. en la previa en que todos fuimos viendo dónde nos parábamos, era mucho más cómodo en lo personal hacer un arreglo político con la mayoría partidaria y, bueno, transcurrir desde allí. ¿Esa posibilidad se consideró, se estudió? Sí, se habló, y se habló con más de una opción. Llegamos a la conclusión que nosotros teníamos que estar donde siempre hemos estado. El partido es grande en tanto sus corrientes se pueden expresar y puede representar lo más posible. Lacalle Pou es presidente de la República, pero ganó la interna pasada después de haber ganado también la de 2014. La pasada la ganó con el 52%, el 48% de los blancos no lo votó. Siempre hay otra cosa en el Partido Nacional. Y si no representamos esa otra cosa, corremos el riesgo de que se mueva dentro del sistema y eventualmente fuera del partido. Y el wilsonismo siempre estuvo en la frontera. Fue una buena pista de aterrizaje y excusa para votar a un partido tradicional para gente que se siente de izquierda, pero también migró desde allí
por la Patria, movimiento de Rocha hacia los sectores moderados del Frente Amplio de la izquierda, de construir allí un muro de contención, pero además un lugar atractivo para venir, es fundamental en la estrategia. Nos dejaron medio solos, pero nosotros estamos cómodos ahí, todo lo demás no es lo nuestro. Y bueno, decidimos juntar las fuerzas que teníamos y empezar. Y el yo puedo es eso, es decir, podemos, muchachos, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre en la vida. ¿Yo puedo qué? ¿Ganar la interna? Yo puedo ganar la interna. Bueno, a ver, hay desafíos, ¿no? Yo hice algunas experiencias de esas que desde atrás terminan ganando. Yo arranqué con Jorge Larrañaga en el 2004. Larrañaga tenía 2 diputados, el de Tacuarembó y el de Rocha. Y el aparato partidario estaba del otro, y el otro candidato era la calle Herrera. Y Larrañaga gana y casi gana la elección nacional. Y antes de eso con Volonté, que no pudo ni siquiera ser candidato al Parlamento porque renunció tan tarde a la UTE para empezar su campaña que no podía ser candidato. Y le gana Ramírez, que era el candidato del presidente de la calle Herrera, del gobierno. Es decir, a veces se alinean los astros cuando la gente se siente representada por una corriente. Le pasó a Jorge Valle al 5º intento. Pero a ver, hay que conectar con la gente. Las internas tienen la particularidad y agregan la dificultad que son elecciones voluntarias, donde los aparatos políticos pesan mucho, ¿no? También es cierto. Puede decirse que usted está en una situación parecida a la de Mario Vergara en el Frente Amplio, ¿no? Se presenta con una tercera opción en un panorama a priori polarizado entre 2 nombres principales. Pero bueno, capaz que la interna del Partido Nacional ni siquiera está polarizada, ¿no? Las últimas encuestas más bien muestran a Álvaro Delgado despegado, Laura Raffo segunda, pero con un escalón importante de diferencia, y recién después usted, ¿no? Entonces, menciono esas circunstancias, ese contexto para preguntarle así, con un panorama tan desfavorable y con lo cara e intensa que es una campaña electoral, ¿por qué igual abre esa precandidatura? Porque uno tiene que ser lo que es en la vida y tiene que estar donde le toca estar. A mí me tocó estar acá. Desde siempre estuve acá. En las buenas y en las malas hemos sido mayorías y he quedado fuera del Parlamento porque hemos sido una pequeña minoría. Yo creo que representamos a un tipo de blanco, muy de a pie, sin el aparato de los dirigentes, que si no estuviéramos, no sé si estarían al menos trabajando. Nosotros tenemos 88 agrupaciones, muchas de ellas de reciente formación o incorporación. Y no estarían trabajando en sus departamentos si no estuviéramos nosotros, porque tendrían que alinearse o a una de las 2 opciones herreristas, o Álvaro Delgado o Laura Raffo, y ahí no se iban a alinear. ¿Usted también llama herrerista a Álvaro Delgado? Bueno, de ahí vienen, ¿no? No, se lo pregunto porque, sí, Laura Raffo tiene una impronta herrerista nítida. En cambio, Álvaro Delgado justamente juega con una diversidad y habla de wilsonismo en particular. El wilsonismo reivindica una historia wilsonista, ¿no? Él no la tiene, pero se le puede poner el adhesivo al termo, con Wilson a la bajada del barco, y con eso pretender que alcance ser wilsonista. Y yo respeto y me alegro que Wilson haya traspasado todas las fronteras. Hay wilsonistas en todos lados. Nosotros somos la candidatura wilsonista y las demás vienen del mismo grupo. Laura y Álvaro estaban detrás de todos para adelante en la campaña pasada, y la campaña pasada era Larrañaga de un lado, la calle Pou del otro, y la calle Pou era la candidatura realista. Claro, no podemos dividir en blanco y negro, está bien, y con Álvaro tenemos un excelente diálogo, y yo ayer lo marcaba en esta presentación, tenemos importantes coincidencias, y eso es lo sustancial, porque hay que pensar en el otro día. Nosotros nos matamos en la interna del 99, que fue la primera, y después de esa interna, que fue terrible, salimos terceros abajo del Frente Amplio, y aprendimos que hay que trabajar también mirando al día siguiente. Y el día siguiente es muy promisorio en el Partido Nacional, tenemos muchas coincidencias, pero está bueno marcar las identidades, no las diferencias, las identidades, qué pensamos, qué está bien, qué podemos hacer mejor, qué podemos superar, dónde ponemos los énfasis,
porque eso abre más las posibilidades de que al partido lo quieran acompañar otros ciudadanos. A ver, esa es otra lectura. ¿Usted se sacrifica? ¿Usted y su gente se meten en este baile de una campaña complicada, dura, difícil, para que la interna del Partido Nacional sea más atractiva? Para que gane, vuelva a ganar el partido de la coalición. De eso se trata. En noviembre va a haber una disyuntiva de caminos. Vamos a volver a enfrentar dos modelos. El balotage sin duda va a ser, y en esto no quiero desmerecer a nadie, pero va a ser entre un frente amplista y un blanco, y los blancos tenemos que elegir bien, porque elegimos no solo para que nos satisfaga a nosotros, sino para ganar y gobernar. Y ese es un desafío que tenemos. Hay un rumbo de cambios en el país que tendrán unos u otros énfasis, que estarán llevados adelante por unos u otros equipos, pero el rumbo no se discute, se afirma que es exactamente diferente y hasta contrario en muchos aspectos al de la izquierda. Y eso es una disyuntiva que tiene el país, hacia dónde va. Y entonces cada uno tiene que aportar lo suyo, ¿no? Y nosotros no nos sacrificamos nada, cumplimos con lo que entendemos que debemos hacer. Yo estoy feliz de estar donde estoy, y si no me alcanza para ganar, pero me alcanza para ayudar a ganar, habremos cumplido. Esa es la tarea. Y si podemos hacer aportes, si podemos enriquecer o nutrir al partido de una visión que es la nuestra, que no necesariamente es la misma que la de la mayoría partidaria, estamos haciéndolo más representativo del todo. Y bueno, como nosotros tenemos diferencias, no hay nada mejor que expresarlas y que después la gente plebiscite dónde se siente más cómoda. Seguimos, estamos con el senador Jorge Gandini. Romina, tu próxima pregunta. Sí, yo le señalaba, usted está como de alguna forma cuadro chico, se posiciona así, digamos, quiere y reivindica el David contra Goliat, lo ve un poco así. Entiende que hay un grupo de blancos, por ejemplo, que no le gusta que haya una candidatura que haya acaparado, por ejemplo, a tantos dirigentes o tenga tantos dirigentes, que se muestre tan mayoritaria en relación a lo que es el resto del partido. Y a todo el mundo le gusta estar en la ola, por un lado. Pero también en el partido se rechaza fuertemente la vocación hegemónica, la que no deja lugar, no deja espacio. Y no digo que esta sea la intención, pero es la percepción de mucha gente. Hay que pararse en algunos departamentos del interior donde los cargos nacionales de ese lugar lo tiene aire fresco y la intendencia la tiene aire fresco y todo lo tiene aire fresco. Y entonces si no estás en aire fresco no sos blanco. ¿Y qué lugar me dejan? ¿Y desde dónde yo aporto lo mío? ¿Y mi voz quién la levanta? Y bueno, nosotros. Y nosotros hacemos lo que es muy blanco hacer. Tiene un toque de rebeldía, es verdad. Pero la canalizamos constructivamente hacia la polémica interna, el debate interno del partido, de modo constructivo. Y me parece que ahí estamos cómodos también nosotros. Me encantaría ser mayoría, ojalá lo pudiera hacer, porque creo que al partido le hace falta tener más competencia interna y no solo plantarse como hacía Álvaro el otro día con la bandera uruguaya en escenario balotage. Eso puede ser hasta peligroso, desestimulante, no solo para otros blancos, sino para otros socios. ¿A usted le cayó mal ese final del acto de Álvaro Delgado? Pero yo lo conozco de memoria todo esto. ¿Se la veía venir? Lo digo, obviamente. Porque marcó eso, ¿no? El adelantamiento del balotaje. O sea, se salteó 2 etapas. Claro. Entre comillas, ¿no? Terminó su acto con la bandera eso, uruguaya en la mano, ¿no? Larrañaga hizo cuando churrasqueó con Mujica. Creyó que la tenía ganada y ya trabajó la segunda vuelta. ¿Se acuerda aquel asado que hizo en su chacra? Y perdió la linterna con eso. Hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de el proceso evolutivo que hace la gente, que está súper lejos de esto. Es como que a mí me pregunten quién va a jugar en la tercer grupo de la Conmebol. No tengo ni la más remota idea, no me lo pregunten, que está lejísimo. Hay otra gente que sabe a qué hora juegan. Nosotros sabemos todo el partido cómo va a ser en la elección. Pero decía una encuestadora el otro día que el 63% de los uruguayos tiene ninguna o poco interés en política y faltan 3 meses. Ese Uruguay
mira y decodifica diferente las señales que damos los políticos. Estamos en una etapa de elección interna y yo creo que hay que recorrer con cuidado todo ese camino para atraer, para estimular, para sumar ahora en esta etapa que es cimiento de la que viene. Wilson está muerto hace 40 años y el mundo en el que vivió ya no existe más, dice Ignacio, uno de nuestros oyentes, con un mensaje que manda en este momento. ¿Qué quiere decir que ustedes son la opción wilsonista? ¿Qué papel va a jugar Ignacio Munyo en su campaña electoral? Vamos por ahí enseguida en la segunda parte de la entrevista. Yo puedo. Ese es el eslogan con el que se ha presentado hasta ahora el senador Jorge Gandini en su campaña como precandidato a la presidencia de la República en el Partido Nacional. Cambia el eslogan ahora. ¿De qué manera encara la etapa que ayer presentó? Estamos conversando con él esta mañana. Romina tiene sus preguntas, pero yo había dejado planteada una. ¿Qué es ser wilsonista hoy? ¿Qué quiere decir el espacio wilsonista que usted quiere representar? El wilsonismo marcó fuerte al país por el liderazgo, el tipo de liderazgo y la audacia que Wilson tenía para convocar gente de todos lados, tratar de entender al país y animarse a plantear transformaciones profundas y de largo plazo, con visión, con mucho sueño además, pero con visión. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Estamos a un clic del desarrollo, pero lejos todavía. Tenemos que hacer muchas cosas, pero hay que animarse a hacerlas porque enfrentar el status quo de un país que se resiste fuertemente porque valora mucho lo que tiene es muy difícil. El cambio es muy difícil en Uruguay. Y bueno, los wilsonistas tenemos un compromiso con eso. Tenemos una sensibilidad diferente además. Nos llevamos bien con algunas cosas que la mayoría del partido no se lleva bien. Nos llevamos mejor con los sindicatos, nos llevamos mejor con la Universidad de la República, nos llevamos mejor con algunas comunidades de la cultura, y no son ni todos frentistas, ni todos de izquierda, ni todos comunistas, y tenemos cierta capacidad de diálogo y de intercambio con esos sectores que además son muy influyentes en la sociedad y no se los puede descartar de plano porque sean diferentes. Hay que abrazarlos, hay que incorporarlos, hay que meterse ahí. Todos hacen un culto de las cosas que decía Wilson respecto a los sindicatos y a la sociedad, y hay que estar, y el ladrillero. Pero venga un sindicato y ven caminar un comunista y no se dan cuenta de la cantidad de blancos que hay ahí adentro, y los hay porque el sindicato les resuelve cosas de todos los días. Hablan de los sectores populares, pero el carnaval es una mala palabra porque de ahí se cultiva un lenguaje de izquierda, pero no se dan cuenta que con algunos datos que hoy podemos tener, va más gente al carnaval en un mes y medio que a todo el campeonato uruguayo en el resto del año. Y hay que estar adentro para que las letras no te abusen. Hay que meterse, hay que jugar ese partido y no abandonarlo. La universidad para muchos blancos es casi un enemigo, porque como tiene cogobierno y autonomía no controlan lo que allí pasa y se abandona. Pero forma el 80% de la clase dirigente de este país, profesionales, científicos, intelectuales, y además es la que aporta la movilidad social de este país, que en los últimos años haya 5.000 estudiantes más en la universidad el año pasado. Debería ser una excelente noticia para el gobierno, porque eso quiere decir que la transición educativa va funcionando, que es uno de los objetivos de la reforma. Y si mirás adentro los 5.000, y esto nos enseña el rector Arín, con el que yo tengo un muy buen diálogo, creo que es el mejor rector de la universidad del 85 para acá. Si mirás adentro, la mitad son mujeres, la mitad son del interior, la mitad son de hogares donde no hay tradición universitaria. Por lo tanto, hay que darle más plata, porque si yo quiero que la educación prospere, lo que va a haber es más jóvenes que quieran seguir estudiando y van a necesitar más horas docentes, más aulas, más edificios. Si miro con un poquito más de atención, veo que desde que hay 12 carreras universitarias que se empiezan y se terminan en el eje Salto-Paysandú, ahora hay un 25% más de jóvenes que terminan la educación media en esos lugares. ¿Por qué? Porque tienen algo para hacer después. Si vivís en un lugar donde lo único que podés hacer después que termine secundaria es magisterio o
irte a Montevideo para seguir estudiando, y eso depende de muchas cosas, no tenés demasiadas ganas ni estímulos para terminar, pero cuando hay horizonte y la UTU funciona más a nivel terciario y la UTEC, que nosotros reconocemos es una excelente iniciativa del gobierno de Mujica, que hay que estimular y que está vinculada al mundo profesional, pero del trabajo y del mercado laboral también, o la Universidad de la República. Bueno, esa es una manera de ver al país, de sentir la descentralización más allá de lo político y económico y verla en las oportunidades. Eso es wilsonismo, y esas son diferencias que nosotros tenemos adentro, muy pacíficas, pero que tienen que ver con miradas diferentes, y ganar implicaría llevar eso para adelante. No ganar, pero estar, implicaría influir en que esas cosas sucedan, ¿no? O sea, te está hablando también de corregir el rumbo del gobierno. Y bueno, por eso estamos en otro lado. O sea, en el caso de que se reelija al gobierno, entre comillas... Los gobiernos no se reeligen. Acá estoy aludiendo a Delgado, sí, ¿no? No se reeligen. No se reeligen. Y usted plantea que tiene interés en que este gobierno o la coalición continúe al frente del Poder Ejecutivo, pero con un corrimiento. Y bueno, de ayer ese estilo. empezamos a trabajar el programa. Empezamos a expresar algunas de las líneas que ya hemos trabajado, pero hicimos una convocatoria mayor en plena alerta roja, había 360 sillas, estaban todas llenas, y esperábamos más gente, pero fue terrible el momento justo. Y toda esa gente es nuestra, está trabajando, haciendo aportes, y pasada la interna vendrá el momento de hacer el programa del partido. Entonces nosotros llevaremos a nuestros compañeros, a nuestros técnicos, a nuestras ideas, a nuestras propuestas a esa mesa del partido, y cuando pase esa etapa la llevaremos al acuerdo político de la coalición. Estamos para incidir, para influir, no solo para juntar votos. Representar es también pensar por los que nos votan, y estamos tratando de recorrer ese camino desde nuestra humildad, pero haciendo todo lo que hay que hacer, y pensar y generar también. Por eso ayer estábamos en eso. Hablemos del acto de ayer, Romina, y de la sorpresa. Bueno, hablemos de eso. En primer lugar, ¿qué rol exactamente entonces va a tener Ignacio Munyo, el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, en lo que va a ser su campaña como tal? Ayer estuvo en el acto, hizo una presentación de un índice, de un trabajo que él en Ceres ha desarrollado a lo largo de estos años, y de alguna manera parecía como un diagnóstico, ¿no?, que usted va a utilizar. Ayer había una mesa donde estaban gente joven, donde había gente con mucha trayectoria, algunos con responsabilidades en el gobierno, en la salud, en la vivienda, en distintas áreas. Uno de ellos, que es contertulio, Santiago Gutiérrez, que de alguna manera expresa lo que es por la patria, las oportunidades a la gente nueva. Hablaron 3 o 4, uno fue Aparicio Saravia, que tiene 20 y pocos años, dirige el INJU, tiene una visión excelente, y otro fue Santiago Gutiérrez. Y Santiago hacía la referencia a la CIDE. La CIDE fue, desde el Ministerio de Ganadería de Wilson, el primer gran diagnóstico que tuvo el país, y una visión de futuro de cosas que todavía se están haciendo o algunas están por hacerse. Para los más jóvenes, claro, estamos hablando de la primera parte de la década del 60, de 1960. Exactamente. ¿No? Pero ahí nacía el Plan Nacional de Viviendas, ahí se hablaba de la forestación y ya de las plantas de celulosa, ahí se hablaba de la investigación agropecuaria y la trazabilidad de nuestros productos para entrar en mercados de alta calidad con nuestras carnes. Ahí hubo una visión, y bueno, la CIDE la hizo Wilson, fue a buscar a los mejores de aquel momento. Ahí había gente muy joven como Enrique Iglesias, un veinteañero lúcido que lo dirigía, pero estaba Astori, estaba Curiel, de hecho que había un lote de gente de otros partidos, y no se le preguntaba de dónde venían, se lo sumaba a una tarea muy trascendente. Con Munyo tenemos eso. Yo vengo, digamos, utilizando los trabajos. Es una institución que ha hecho el trabajo de la CIDE, ha estudiado sectores de actividad
y alumbra por dónde nosotros tenemos que seguir trabajando para dar un salto de calidad y ser un país desarrollado. La conjunción que tiene que haber entre académicos y especialistas y el político, ¿no? Diálogo, tiene que haber diálogo. ¿Falta eso? Sí. Sí. Porque hay 1000 diagnósticos, ¿no? Si no faltara, no hubiera sido una novedad impactante el GACH. El GACH lo fue porque no pasaba nunca, jamás ese diálogo. Y no lo hay, y pasó el GACH y no hubo cambios. Decimos lo importante que es la ciencia, pero sigue teniendo el 0,4% del presupuesto, y ayer Muncho mostraba que si no, de verdad, no tenemos el 1 y pico, como los países desarrollados al menos, va a costar sentar bases para un desarrollo, porque allí los recursos humanos calificados, la educación, la investigación, son base sustancial para el desarrollo. Ese diálogo es fundamental. Lo fuimos a buscar. Primero nos apropiamos del trabajo de Muncho, de Ceres. Y después lo fuimos. ¿Es eso de nos apropiamos? Y claro, están ahí, él lo publica, nos invita, vamos y nosotros tomamos ese material, lo estudiamos, lo analizamos, ¿no? Sí, él hizo ese comentario, ¿no? De que fue de los que señaló que usted fue de los pocos que lo llamó a partir del comentario de ese informe que le había presentado. Es un tipo brillante, que además entiende de política, que eso es lo fundamental. No vive en un tupper, es un tipo que entiende el país real, conoce el sistema político y sabe traducir el estudio técnico a lo que los políticos necesitamos, que a veces es una carilla y media, para poder entender el rumbo, porque no sabemos de todos los temas, pero tenemos un órgano desarrollado que es la nariz, y nos permite olfatear por dónde van las cosas y qué hay que hacer para que sucedan. Y él entiende ese diálogo, y nosotros entendemos y podemos decodificar sus trabajos. Siempre pasa cuando viene una campaña electoral que hay institutos de investigación, fundaciones, think tanks, que presentan documentos con diagnósticos y con propuestas, y dicen, son insumos para que sean tenidos en cuenta, formen parte del debate en la próxima campaña. Ustedes dan un salto enorme en ese sentido, dicen, lo tomamos, ese lo tomamos nos interesa, ese lo asumimos. Seguramente no es algo que esperaba Ceres, que se tomara íntegramente, digamos, ese paquete. Hay una contracara de eso, como que Ceres queda comprometido, Ceres queda identificado por la patria, con Gandini. Ceres de ninguna manera. Muncho tuvo la audacia y el coraje de subirse a un estrado de Por la Patria. Y está bien, esa es parte del diálogo. En el periodo pasado una cosa parecida, que fue EDUI 21. Había técnicos de distintos partidos políticos que generaban insumos para la reflexión, el debate y sobre todo el programa hacia el futuro para la transformación educativa, y el Partido Nacional lo tomó. Y luego aplicó buena parte de eso. Nosotros estamos tomando esto, y mucho, no sé si nos vota, no nos vota, o a quién vota, bueno, no es lo que importa. 5 años fue asesor de la calle Pou. Sí, y está bien, y no necesariamente, no integró el gobierno después. Él tiene otro rol, lo asume y lo hace muy bien, y ojalá siga allí. Y su nombre se manejó en el Partido Colorado, ¿no? Como un posible precandidato hace algunos meses. Eso habla de la calidad que tiene, de lo valioso que sería en política. Pero él ya eligió un camino, y ese camino está en la academia, en el pensamiento. Él es economista, máster en economía, doctor en economía, y se ha dedicado siempre a las políticas públicas. No hay muchos que hagan eso. Entonces, que se quede donde está, que nos ayude a pensar, porque nosotros, nuestro programa de gobierno no es Ceres, no, ahí hay insumos muy importantes, hay cosas. O sea, va a ser una base de diagnóstico. Para el diagnóstico es muy importante, no tenemos capacidad para hacer ese estudio nosotros. Y hay líneas de acción hacia el futuro. Bueno, no todas coincidimos, algunas porque no son fáciles de aplicar, son teorías, pero es el horizonte, es hacia dónde, y en eso compartimos mucho. Y mucho tiene la capacidad de explicar lo sencillo, bien, y tiene esa legitimidad del reconocimiento público. Y entonces ayer nos dio un importante apoyo en el salto de calidad y de estímulo a los equipos que están trabajando. Es muy bueno sí, porque ahí puso énfasis en que sobre todo esto no era, como han utilizado otros precandidatos blancos, incluso de que Uruguay se convierta en el país más desarrollado de América Latina, ¿no? Él decía, bueno, eso ya lo alcanzamos, ya somos el país más desarrollado de América Latina en varios indicadores. Lo que hace el estudio de él es comparar la situación de Uruguay en muchos aspectos
con países considerados desarrollados del primer mundo a los que deberíamos aspirar, ¿no? Exactamente. Y ahí marca las distancias en las distintos que algunas son puntos. cortas, en alguna poca estamos un poquito igual o para arriba, en la mayoría estamos lejos. Y es ahí donde hay que poner el énfasis, y hay que ponerlo con medidas concretas. Y está bueno hacerlo en este momento porque esos compromisos te obligan a tener que resistir el archivo después. Haces compromisos electorales que son muy fáciles, que siempre están sujetos a la pregunta ¿y por qué no lo hicieron ahora, antes, ya? Pero te compromete mucho para que te midan después, todo esto queda. Y entonces es un ejercicio muy útil, muy fermental, y lo es incluso para los técnicos nuestros, que a veces están muy adentro de la burbuja en el debate de todos los días, ¿no? Esos técnicos se ponen a trabajar ahora en la elaboración del programa. Algunas cosas ya estamos trabajando. Ahí está. ¿Qué podemos anticipar hoy? ¿Qué podemos empezar a mencionar hoy? ¿Qué adelanta usted? Ayer yo decía, bueno, primero nosotros hemos definido un camino, un país seguro, integrado y desarrollado. Ese es el norte. Siempre con el eje de la libertad y promoviendo un Uruguay de oportunidades. Está bien la solidaridad que tiene que mantenerse con aquellos que no pueden en lo social, en lo económico, en todas las áreas. Pero hay muchísimos que pueden y lo que requieren es la oportunidad. Hay gente que tiene la voluntad de trabajar, la cultura del trabajo, pero llevan 18.000, 20.000 pesos a la casa todos los días y trabajan los dos y no hay manera de sostener con esos ingresos el gasto mínimo de una familia. Hay que generar oportunidades para salir de allí. Lo graficamos con el estribo. Hay que poner un estribo para aquel que tenga ganas y voluntad de hacer el esfuerzo que le corresponde a él, pueda progresar, pueda elevarse. Ahí está algunos cambios impositivos, está el tema de la vivienda, que es fundamental, y está el tema de la educación. No puede ser diferente la oportunidad de salir adelante para un muchacho que nace en Caraguatá que para uno que nace en Malvin. No Usted puede marcó ser. ayer ese énfasis, la desigualdad. ¿Es un debe Sí. del gobierno? Bueno, es ¿El uno de trabajar los- más por la desigualdad? Es uno de los factores. Es más, que ayer se lo marcaron. plantearon tanto Santiago Gutiérrez como usted como la verdadera grieta que existe, señalaron en Uruguay. Es que no existe una grieta política, por suerte. Nos enfrentamos como toda la vida, ¿no? Yo tengo muchas campañas arriba, pero hay un nivel de convivencia muy diferente al de otros países. Eso que se junten los presidentes en un evento, que vayan fuera del país o que tengan señales juntos, no pasa en otros lados. Y pasa a todos los niveles, ¿eh? Mire que nosotros nos sentamos, el otro día estábamos 16 precandidatos en la Expo Activa. En la Argentina no se juntan, no van al mismo lugar. En Brasil tampoco, ¿eh? Ni en Estados Unidos a veces pasa. Somos un asombro cuando vamos afuera. No hay esa grieta. Pero hay una grieta social instalada. De a poquito el país va fracturándose y se va levantando un muro. Este no era el Uruguay que conocíamos. Hay gente que nace en algunos lugares y no tiene oportunidad ni siquiera de conocer que hay otro Uruguay que existe. Tanto porque tienen todo o tanto porque no tienen nada. Ustedes ayer mencionaron barrios concretos y yo a la decía, hora de hacer esa diferencia. El sábado estuve en un barrio que está al este de Montevideo, al borde de Canelones, un barrio privado. Pude intercambiar con algunos chiquilines. Ellos resuelven su vida allí. Entre ese barrio y Carrasco tienen educación bilingüe, gimnasios, deportes, shopping, compras, y cuando van a pasear toman una autopista de doble vía hacia el este y le preguntás si conocen la playa Ramírez y no saben bien cuál es. No recuerdan mucho el centro, no han venido nunca al centro a hacer una compra, ni siquiera los shopping donde la mayoría vamos. Y del otro lado recorremos Montevideo a veces, muchos barrios de gurises que no saben dónde está la playa, que nunca vieron ni del ómnibus el Palacio Legislativo, que no acceden a un montón de cosas y tienen una enorme necesidad de tenerlas, porque vivimos en un mundo con una expectativa de consumo que te da el éxito o no, entonces tienen celulares sí, y les gustaría comprar un tipo de championes y un tipo de equipo deportivo y una bicicleta y nada de eso lo tienen, que está súper lejos.
y otros lo tienen y lo cambian todos los años. Ese país está complicado, esa es la grieta de las oportunidades para salir de un lado y convivir con el otro, entender que el otro existe y que necesita interactuar. Hay hasta idiomas diferentes, o estamos complicados en eso. Entonces, esa grieta es la que a nosotros nos preocupa. Y eso para redondeártelo, eso es wilsonismo. Esto no lo vas a escuchar en otro lado. A nosotros nos ocupa eso. Muyo decía que la desigualdad es un aspecto que no ha variado en los últimos años en Uruguay. Sin embargo, usted, ¿cómo lo grafica? Conceptualmente parece más grave. ¿Por qué pone énfasis ahí? ¿Qué es lo que está mirando que puede pasar en una sociedad que tiene una grieta de este tipo? A ver, que no se entienda. En esa sociedad que construimos todos, que queremos que sea democrática en la esencia, no en el voto cada 5 años, tener un patrimonio común que es básicamente cultural es fundamental. Y entonces ahí hay unos que tienen todo, y está bien, a mí no me molesta que tengan todo, pero no conocen que hay otros que no tienen nada. Entonces no alcanza con vaciar el ropero una vez por año y mandárselo a tus amigos que están en la campaña del abrigo. Hay que conocer al que tiene frío. Bueno, teníamos antes vasos comunicantes. La escuela pública era un vaso comunicante. Yo iba a una escuela pública donde íbamos en el barrio todos, el hijo del carnicero, el hijo del mecánico, los que tenían plata en el barrio y auto y qué sé yo, y tenían televisión y teléfono en la casa, e iban los que no teníamos nada de eso y la que trabajaba de empleada doméstica a la misma escuela, con la misma túnica. Y cuando llegábamos al salón de clase, estaban los gurises del preventorio, que eran los que venían del consejo del niño, de un hogar que había en la zona, que venían de capas negras, pero jugábamos todos en el mismo recreo, intercambiábamos. Eso que a lo mejor es muy idílico, ¿te parece? Era un Uruguay que convivía en el fútbol, convivía en la calle, tomábamos el mismo ómnibus. Todas esas cosas se han ido generando, y yo no digo que haya que ir contra ellas, pero se va generando una grieta y tenés gente que gana 18, 20 mil mangos por mes y labura, o sea, tiene el hábito del trabajo y lo que nos pide es más oportunidades para ganar entonces, un poquito mejor. Por ejemplo, porque acá no vamos a entrar en su propuesta programática, que tampoco está terminada, pero ¿qué tipo de líneas de acción están pensando ustedes o están ya largando ustedes? A ver, tenemos un debate sobre impuestos en el país. Nosotros decimos hay que empezar a trabajar los impuestos como una oportunidad para direccionar el gasto. El IVA personalizado con el pago digital permite establecer que en algunas zonas del país o que en algunas franjas etarias o que con algunas franjas de ingresos algunos tipos de consumos, de servicios o de bienes puedan no tener impuestos, de modo que sea más accesible para algunos sectores. Esa es una bandera que ustedes levantan. Sí, el IRPF no lo vamos a poder sacar. El IRPF pertenece al mayor ajuste fiscal que tuvo este país, junto con el IAS, y pertenece a la idea de Astori de aquel momento del espacio fiscal. Iba a recaudar $300 millones, recauda $2.000 millones, y en el escenario que heredamos se gasta todo. O sea, se agrandaron los ingresos, se agrandaron los gastos en la proporción. Es muy difícil tocarlo. Y yo no comparto que haya que rebajarlo. Creo que hay que utilizarlo como un mecanismo de dirección del gasto. Si uno le agrega deducciones y se puede deducir la educación, la salud, o sea, se puede descontar del IRPF el gasto en el tratamiento odontológico de un hijo o la educación física o la educación en idiomas, etcétera, hay un estímulo para gastar en eso. No te lo voy a descontar de un viaje ni de un televisor 50 pulgadas, pero sí de algunos gastos que son base de crecimiento social de la sociedad en su conjunto. Si tenemos una cosa por ahí. El contador Alberto Barrex es impulsor del impuesto. Lo conozco. El IVA personalizado. Es más, es uno de los creadores de esa herramienta junto con Jerónimo Roca, el dúo que a su vez
fue la inspiración de la reforma tributaria del gobierno del Frente Amplio. Sí, señor. Los dos elaboraron las bases de aquella reforma que impulsó el contador Danilo Astori. ¿Usted trabaja con Barrex? No, lo conozco bien. Se lo digo porque casualmente hoy en La Diaria hay una entrevista con Barrex en la que justamente cuenta bien, toda esta historia. Conozco su pensamiento, conozco que fue quien participó junto con Roca en todo ese diseño, pero no es él el responsable de que ese incremento fenomenal de los ingresos del Estado se haya gastado todo con esa idea de que es el espacio fiscal, se gasta lo que hay y lo que se presume va a ingresar. Entonces se recaudaba más y aumentaba el déficit al mismo tiempo. Yo creo en el tema vivienda para esos sectores medios. No tenemos una respuesta. El que no tiene nada y hay que sacarlo del asentamiento y darle un pedazo de tierra con un techo digno, tiene programas, Avanzar, cooperativas, Juntos, etcétera. El que tiene un poco más puede llegar a adquirir viviendas con la vivienda promovida, que está blindada por una cantidad de exoneraciones para que no pase un umbral de costo, pero tiene que tener ingresos superiores a los 100.000 pesos para pagar una cuota de 30 o 35.000 pesos. El que no tiene nada en el horizonte es el que, como yo, hace 40 años tenía el banco hipotecario, que podías adquirir un apartamento con tu ahorro, con todo aquello, pero pagabas una cuota equivalente al alquiler. Y entonces me acuerdo con mi señora, decimos, bueno, pero es como pagar un alquiler, pero es nuestro. Y así nacieron los gurises apretados en dos dormitorios chiquititos, pero un día lo vendimos en $22.000 y con eso habíamos comprado un terreno y empezamos a hacer otra cosa. Es decir, fue una oportunidad que tuvimos, a una etapa de la vida, que puede ser para siempre, pero estaba dentro de las posibilidades. Hoy no hay. No hay un sistema que permita cambiar alquiler por propiedad, que si pagás 15 o 20.000 pesos de alquiler, por eso puedas, por 80 años igual, tener tu casa. Gastamos $3.600 millones en desarrollo y conectividad vial, y está muy bien. Bueno, pero no hay más ruta para hacer, ya está. Hicimos 250 puentes, hicimos doble vía, Ahí está haciendo una crítica no, está importante muy bien, del gobierno. Está muy bien, pero digo... Pero se le fue la mano con ese tipo de obras. Está muy bien, eso es descentralización, eso es conectividad, eso es desarrollo. Ahora se puede sacar la producción de muchos lados que antes no se podía. Está muy bien. Pero el próximo periodo, ¿es otra vez eso? No. Tenemos que generar un programa de subsidios, de inversión social y de aporte de la gente con su pequeño ahorro para que un día diga, porque ¿qué pasa? El que paga 20.000 pesos de alquiler no puede ahorrar. No puede ahorrar al mismo tiempo otros 20.000 pesos por mes. Entonces tiene que cambiar una cosa por la otra y hay que generarle una respuesta, porque la vivienda, el trabajo y la educación son, junto con la seguridad pública, los parámetros del bienestar en este país, y esa es una clave. Enseguida, en la última parte de la entrevista, seguimos en este plano de propuestas o aproximaciones de propuestas. Mencionó seguridad pública, capaz que sí, aterrizamos ahí. Ya continuamos en la entrevista con Jorge Gandini, precandidato a la presidencia de la República en el Partido Nacional. Senador Gandini, casi en el final, algunas preguntas más. Y la primera viene de la audiencia. Qué lástima no haber escuchado este discurso de Gandini en ninguna de las instancias presupuestales de este país. ¿Qué se hizo en estos 4 años para eliminar esas inequidades que menciona? Esa es la consulta de Alicia, concretamente. Le voy a tener que mandar los archivos. Muchas de las cosas que dije es mi prédica permanente. Soy un voto. Y no, si no convenzo al gobierno, no lo voy a enfrentar, lo integro. Obviamente en las instancias presupuestales se trabaja con recursos ajustados, mínimos, los pones en un lado y los tenés que sacar del otro, y eso requiere decisiones políticas y muchas voluntades. Y requiere un debate con el gobierno que no puede ser en alianza con el Frente Amplio, no te pueden usar en ese camino. Tengo muchas más diferencias obviamente con la izquierda que con el gobierno. Trato de convencer al gobierno, pero todo esto que he dicho de la universidad es mi prédica y he logrado muchos recursos para la universidad, por ejemplo, para la UTU, para la UTEC,
para su desarrollo en algunas de las cuestiones sociales de las que estamos hablando también, y en seguridad pública también. Es una prédica que yo desarrollo siempre. Otra pregunta a propósito de su perfil en relación a este gobierno que usted integra, pero con el que marca diferencias. Los escándalos que han estado arriba de la mesa. El caso de Astesiano, el caso del pasaporte a Sebastián Marcet, por mencionar dos nada más. ¿Qué entidad tienen para usted? ¿Qué importancia, qué relevancia, cómo los ubica en su enfoque y en su distancia o proximidad con el gobierno? A ver, ninguno de estos casos ha involucrado figuras políticas en la justicia. Puede haber algún policía, puede haber algún cónsul, puede haber algún funcionario. Bueno, en el caso de lo de Marcet, sí, ¿no? El pasaporte de Marcet, sí. Tuvo que declarar Bustillo, Roberto Lafleur. Por ahora eso, pero Carolina H. No hay, digamos, como en la administración pasada, un ministro procesado, un presidente del Banco de República, un vicepresidente de la República. Es decir, no hay una acción deliberada e ilegal de jerarcas políticos. Obviamente igual son temas incómodos que hemos tenido que procesar con mucho dolor y con mucho cuidado, y que de alguna manera nos ha mojado los pies, el agua llegó. Y bueno, también nos hace aprender a todos, desde la torre ejecutiva para abajo, todos hemos aprendido un poco cómo lo cauteloso que hay que hacer, lo cuidadoso que hay que ser con algunas cosas. Yo creo que no es un tema que vaya a ser determinante para nada en los tiempos electorales. Ni siquiera lo fueron los otros que acabo de nombrar en los periodos anteriores. El caso Salto Grande, es un caso que designaciones clientelísticas, lo que el Parlamento resolvió en esa materia y lo que como respuesta ha hecho o no ha hecho la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo que ha podido. Porque debemos recordar que el estatuto es de funcionarios que propone la delegación argentina, en el caso argentino la delegación uruguaya, pero luego resuelve el organismo binacional, y una vez que eso se resuelve pasan a ser funcionarios de ese organismo que no depende de Uruguay. A partir de eso se hicieron gestiones, algunos renunciaron, otros cambiaron su naturaleza contractual a contratos que terminan junto con este gobierno, y otros se quedaron donde estaban. También nosotros estamos omisos. Yo presenté un proyecto de ley que requería 2/3, que se aprobó por unanimidad en el Senado y murió en diputados, que establecía un régimen similar para los directores de Salto Grande, de la CARU y de la CARP, de las tres binacionales, similar al del ente autónomo. O sea que si querían hacer política tenían que renunciar un año antes. No salió. Pero el Ministerio, el Poder Ejecutivo envió un segundo proyecto que no pone ese año antes, pero impide hacer política y estar allí. Quiere decir que cualquiera que sea director de estos organismos debería haber renunciado ya si quiere hacer política, ser candidato, lo que quiera. Lo aprobó el Senado y diputados no lo ha aprobado, no lo ha tocado. Y eso es responsabilidad del Parlamento y de todos los partidos. Y no requiere mayorías especiales, requiere una mayoría simple. Está trancado en la Comisión de Asuntos Internacionales. Eso le toca al Parlamento. Es tarea nuestra, no lo hemos hecho. Después vienen los líos. Fulano es candidato a no sé qué y al mismo tiempo es director de acá, y se mezclan sus dos tareas, se saca la foto con esto, pero es candidato con lo otro, y había que separar las aguas. Todavía no lo hicimos. Romina, seguimos con propuestas. Vamos a la que Candini lanzó primero, la que fue tema de conversación desde el verano. Estamos hablando de seguridad pública, ¿no? Sí, seguridad pública, y concretamente su planteo de, ayer lo señalaba, ¿no? Decía usted, los militares tienen formación, son recursos humanos que están disponibles y sí deberían patrullar las calles. Ahí hay quien puede preguntarse, ¿dónde está el wilsonismo en esa propuesta? Ahí, con la gente. Yo ando por los barrios, por todos lados, y la gente lo que nos pide es patrullaje. Nos llaman por teléfono o cuando vamos nos piden más policía, más patrullaje. Queremos que estén, porque cuando vienen baja todo, se termina todo, cuando la gente los ve. No estamos acá queriendo enfrentar con un patrullaje o con una presencia del Estado a la rapiña o al arrebato.
es con el crimen organizado, es con la disputa de territorios con quienes quieren detentar la autoridad en un determinado territorio para poder dar rienda libre a su comercio de drogas. Y ahí el Ministerio del Interior satura algunas zonas con la Republicana, que es como una fuerza de imagen militar, ¿no? Son los policías que tienen casco, uniforme camuflado, chaleco por el lado de afuera, armas en la cintura, y llegan con blindados a los barrios y imponen el respeto con su presencia, no tienen que tirarle a nadie. Y la gente nos llama y nos dice, estamos preocupados porque dicen que ahora se van a ir para otro barrio. O sea, estamos preocupados porque se va el patrullaje, que es bueno. ¿Qué decimos nosotros? Se armó un lío, parece que o no saben o no recuerdan. En el 18 se aprobó una ley que permite a las Fuerzas Armadas la tarea de la vigilancia. Dice el artículo 1, las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de vigilancia en la zona fronteriza. El 2 dice, se define la zona fronteriza como una franja de 20 kilómetros a partir de la línea divisoria, salvo los centros poblados. Y el artículo 3 empieza a detallar, podrán hacer vigilancia y patrullaje, requerir la identidad de personas y vehículos, y el reglamento agrega revisar las cargas de los vehículos. El tercero dice podrán detener personas en infragante y delito. El cuarto dice podrán usar la coacción y la fuerza en proporción a la agresión. Podrán perseguir vehículos fuera de la zona de frontera dando cuenta a la policía. Hace 5 años. Bueno, pero y lo están haciendo y no ha pasado un solo problema. Usted acaba de decirlo, hay una ley, a esos efectos hay una ley. Ese es el argumento, uno de los argumentos principales obviamente, de quienes dentro de su partido y dentro del gobierno discrepan con su idea. Sí, pero está claro. Pienso, por ejemplo, en el exministro de Defensa y ahora senador de nuevo, Javier García, que no está de acuerdo con su planteo y lo fundamenta así, dice: la Policía Nacional está haciendo un muy buen trabajo en materia de seguridad, no está superada, no hay instancias de superación sobre la policía. Esa es una primera consideración. Le preocupa que esté la imagen esa de que la policía quedó superada. Pero además, cualquier acción de las Fuerzas Armadas tiene que tener un marco legal que la autorice. Y entonces lo lleva a términos muy gráficos. Si hoy un soldado establece un campamento en un barrio de Montevideo y es atacado y repele la agresión, va preso. Es carne de cañón, porque hoy el marco legal no permite esa actuación. No se puede meter un soldado en una situación donde sea agredido y no pueda responder. Lo exponemos a que lo maten. Es pedirle que vaya a brindar seguridad, pero que no responda a las agresiones porque está fuera de la ley. Sí, capaz que Javier García no me escuchó. Obviamente que requiere una ley. Lo que estoy diciendo es, hoy hay una ley que le permite hacer eso y repeler la agresión en la frontera. A ver, si usted va por la Ruta 5 hay una tanqueta, creo que la sacaron ahora, pero durante mucho tiempo hubo una tanqueta en el medio de la ruta a unos kilómetros de la ciudad. Y a ambos lados, militares del ejército con su armamento, sus cascos, su uniforme y sus mandos. Paraban el auto y le pedían documentos de todos los que van adentro, y le pedían abrir el baúl y documentos del vehículo, etcétera. ¿Dónde era eso? En la Ruta 5, pero lo ve camino a Fray Bentos, lo ve en varios lugares. Pero en la Ruta 5 ya para impresionarlo había una tanqueta, capaz que no andaba la tanqueta, pero la ponían ahí, ¿no? Entonces ya no era el policía que uno pasa y le dice, opa, ¿cómo andás? Y sigue de largo, o a veces están tomando mate adentro, ¿no? Estaban los militares, ya eso imponía otro respeto. Ahora, si ese militar encuentra que en el baúl o en la caja del camión están llevando contrabando, por ley está habilitado a intervenir, y si se le resiste, que está arriba, está habilitado a enfrentar esa situación. Y está reglamentado por este gobierno, cambió el reglamento de la ley que viene del 18, o sea, hay ley y hay un reglamento. Entonces quiere decir que lo único que dice es que no para zonas pobladas. Yo estoy planteando otra ley, obviamente que hoy no tiene mayorías de ninguna manera. Yo he dicho, si yo soy presidente, yo voy a impulsar esto con la solicitud del Ministerio del Interior para actuar en determinada área, la autorización del Ministerio de Defensa, que es la autoridad que dispondrá si tiene recursos, si está dispuesto a que esos recursos patrullen un barrio determinado en cooperación con la policía, que es la que tiene que actuar. Ahora, esta misma discusión la dimos hace 30 y pico de años atrás con la guardia perimetral de las cárceles. Si podía, qué iba a pasar, que lo iban a matar, que que iba a ir preso. Bueno, sí, hubo uno que pasó por abajo del alambrado, le dieron la voz de alto, no la acató, tiraron,
lo mataron. Hubo toda una discusión, se corrigió un poco más la ley. De ahí para acá, ¿sabe qué? Se pueden escapar por la puerta, pero por abajo del alambrado no se escapa nadie más. Porque del otro lado hay unos militares que rotan cada tanto, que están haciendo esa tarea, que cobran un viático de 1.000 y pico de pesos por día, que están 15 días, se llevan 20.000 para la casa, y hacen una tarea bien hecha, sin ninguna connotación que pueda generar la idea de que hay abuso, y la hacen con sus armas, con sus mandos, con su uniforme. En la frontera está pasando lo mismo. ¿Por qué no pensar en esa fuerza que tenemos que... Yo no sé cuál es la ley, pero el día que hubo un tornado en Dolores, fue un desastre, se llevaba toda la gente en la desgracia, hasta que aparecieron 2 unidades militares. Y cuando aparecieron, se acabó la pavada, todo para las casas. ¿Por qué? Porque apareció el Estado. Si alguien hubiera hecho algo, ¿qué hacían los militares? ¿Cuál era la ley? Y sin embargo se hizo, y todo el mundo contento de que los militares pusieron orden, autoridad, más allá de la policía que estaba ahí y no la podía poner. Yo creo que ahí hay una fuerza latente que la usamos para el Congo, para otros lugares donde vamos a tareas de protección de la población civil, y que creo que hay que darle respaldo. Estoy totalmente de acuerdo. Y el respaldo es legal. De eso estoy hablando. Esta argumentación que usted hace no prende, ¿no? La idea no prende. Depende de quién, ¿eh? Yo es de los temas que más me habla la gente. La oposición la rechaza. Y dentro los de su militares, partido, los policías, todo. Dentro de su partido también, la resistencia es lo que prima, y aparte la policía, aparte de la fuerza. Cuando yo largo esto, no tengo ninguna idea qué es lo que iba a pasar, porque lo hicimos con Larrañaga. Salimos con Vivir Sin Miedo, con medidas de este tipo. Teníamos todos, sí, pero estaban todos en contra, ¿eh? Todos en contra. Ahora era pan caliente, salías con la banderita naranja de Vivir Sin Miedo y venían a buscarte planillas, no a darte la firma. Y después 1 millón de votos atravesaron todos, salían la lista del MPP con la de Vivir Sin Miedo, la del Partido Comunista, las coloradas y las blancas, todas. 1 millón de votos. ¿Por qué? Porque la gente tiene otra percepción, y pasaron 5 años y tienen la misma. Yo voy a poner ahora algunos de estos días, me voy a sacar el gusto y voy a poner las encuestas que tengo. Y voy a poner las encuestas que tengo de 3 encuestadoras de las más importantes del país. Y ustedes van a ver que arriba del 60% de la población, incluido más de 40% de los frentes amplistas y 80% de los blancos, quieren que esto pase. O sea, la gente, obviamente que si vivís en Villa Biarritz, no necesariamente sentís que necesitas esto, pero si vivís en otros barrios y aún en el interior, la gente nos está pidiendo más Estado en el lugar donde vive. ¿Cambia el eslogan en esta segunda etapa de la campaña? Empezamos a mutar de a poquito hacia Uruguay puede, en la medida que ponemos propuestas, contenidos, empezamos con Uruguay puede. ¿Por qué? Por lo que decía hoy. Nosotros no vamos a hacer campaña acentuando o poniendo el acento en las diferencias que tenemos con los otros compañeros. La diferencia, como aquellos diarios que salían, busque las 7 diferencias, que las busque la gente. Nosotros vamos a poner el acento en nuestra visión y en nuestras propuestas, que obviamente tienen como un único objetivo ganarle al Frente Amplio, cooperar con un partido y una coalición que tiene que volver a ganar. Nuestro adversario está afuera. Pero en una elección interna es correcto que si somos una candidatura diferente podamos mostrar dónde están nuestras diferencias de modo constructivo. La ponemos por la positiva, ¿verdad? Entonces, ¿está usando aquel eslogan? Sí, me lo quedo. La ponemos sin criticar, pero poniendo nuestra visión. Senador Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.